Hola, muy buenas. Mi nombre es Julián Rodríguez Kibrick. Soy cardiólogo infantil y parte del staff del Servicio de Cardiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. En el marco de este curso de enfermería con orientación al niño con cardiopatías congénitas, hoy vamos a hacer un repaso general del corazón fetal y su adaptación a lo largo de la vida, desde varios puntos de vista. Haciendo un repaso por los tópicos que iremos viendo a lo largo de la clase, podemos sintetizar el temario en los siguientes ejes centrales: descripción de las características anatómicas y fisiológicas que distinguen a la circulación fetal, los cambios que tienen lugar en las primeras horas de vida y las repercusiones hemodinámicas a las que éstas conllevan. Luego, haremos un repaso por la anatomía cardíaca del niño sano y los patrones fisiológicos normales de presión arterial. Culminaremos la charla hablando del ECG normal, cómo se realiza y qué representan y los cambios habituales que el registro electrocardiográfico sufre a lo largo del crecimiento. Los objetivos de la clase están orientados al temario que hemos repasado. Se busca afianzar el conocimiento de la anatomía cardíaca normal y cómo se forma embriológicamente el corazón. Buscamos comprender de qué modo circula la sangre en el feto, las diferencias que representa esto con respecto a la circulación en serie del niño y qué cambios se dan al nacer para que eso sea posible. De esta forma buscamos reconocer qué parámetros son normales y cuáles no. El último objetivo didáctico está orientado a poder reconocer un electrocardiograma normal y entender el porqué de los cambios que se dan a lo largo del crecimiento. Comencemos ahora a ver la primera pieza de este rompecabezas didáctico para saber cómo se forma el corazón del niño a través de todas las etapas fetales embriológicas y cómo es el corazón normal y el desarrollo del mismo en un niño sano. Para entender al corazón y las cardiopatías congénitas, tenemos que hacer un somero repaso de la formación del mismo desde el punto de vista embriológico. En primer lugar, el primer evento que se da en este sentido ocurre hacia el día 18 de gestación, con la definición del área cardiogénica a partir de las células del mesodermo. En el día 20, en que se termina de definir los tubos endocárdicos, los mismos se van fusionando hasta establecer al día 22 el corazón tubular primitivo. Esta estructura cuenta con 5 regiones bien definidas a partir de las cuales se formarán todas las estructuras cardíacas. El seno venoso, que forma parte del retorno venoso sistémico y una parte de la aurícula derecha. La aurícula primitiva, que forma la mayor parte de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y a partir de un acúmulo de células que luego se cavitan, elongan y dividen en ramas para alcanzar el parénquima pulmonar, se forman las venas pulmonares. En el desarrollo, toman contacto con la pared posterior de la aurícula izquierda y se inmiscuyen en esta para derivar ahí, desde este acúmulo de células, sea la zona lisa de la aurícula izquierda. El resto, la orejuela, deriva, como recién dijimos, de la aurícula primitiva. La otra región es el ventrículo primitivo, que forma predominantemente el ventrículo izquierdo y parte derecho. El bulbus cordis, que forma la porción trabeculada del ventrículo derecho y los tractos de salida. Y el tronco arterioso, que formará la aorta y la arteria pulmonar. A partir de la cuarta semana comienza el plegamiento cardíaco. El mismo se da en dos direcciones, una cefalocaudal y la otra un plegamiento lateral. Con el plegamiento se define la asa cardíaca o el loop. El tubo se dobla hacia la derecha, es un dextroloop, y se desplaza el ventrículo primitivo a la izquierda y el bulbus cordis a la derecha. Este movimiento es el que sitúa a las cámaras en su posición anatómica final. Luego del plegamiento, deviene el periodo de reabsorción, en donde las estructuras van tomando contacto entre sí con estructuras más lejanas. Luego la aceptación, en donde se determinarán de delimitar y dividir las cavidades y posteriormente se da la tabicación del tronco arterioso en las semanas 5 a 8, en donde las células de la cresta neural migran hacia el troncus arterioso y forman crestas conotroncales que giran en espiral. Este giro es el responsable de que la aorta y la arteria pulmonar se entrecrucen, permitiendo una separación perfecta entre los tractos de salida. Así, cualquier alteración en este complejo proceso puede venir a una cardiopatía congénita. Por ejemplo, la falla en la aceptación helicoidal del troncocono deviene una transposición de los grandes vasos. La deficiente reabsorción del bulbus cordis hasta la íntima relación con el ventrículo izquierdo desemboca en una doble salida del ventrículo derecho. Luego de este proceso de formación y la ulterior maduración obtenemos el producto final. El corazón es la bomba que permite la circulación de sangre en forma activa en dos circuitos en serie.
uno que permite el retorno venoso sistémico con sangre desoxigenada y la lleva para hacer hematosis a los pulmones, que es el circuito derecho, y otro que retorna la sangre oxigenada por las venas pulmonares y eyecta la sangre por la aorta para nutrir el organismo, ese es el circuito izquierdo. De esta forma las aurículas se constituyen como cámaras receptoras de sangre y los ventrículos las cámaras de salida que permiten la eyección en forma activa. El circuito desoxigenado es el derecho, como ya dijimos. A través de las venas cavas, la superior y la inferior, se produce el retorno venoso sistémico hacia la aurícula derecha. Luego, a través de la válvula tricúspide, pasa hacia el ventrículo derecho, en el cual, en el momento de la diástole ventricular, para ser eyectado durante la sístole a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar y sus ramas. Luego de este paso, las venas pulmonares conducen hacia la aurícula izquierda que, a través de la válvula mitral, conduce hacia el ventrículo izquierdo, que en sístole logra eyectar a través de la válvula aórtica para irrigar el cuerpo con sangre oxigenada. Esas son las estructuras cardíacas básicas. A su vez, debemos poder reconocer el sistema de conducción que permite que esto suceda en forma armoniosa y coordinada. Para poder latir en forma sincrónica, se produce un estímulo en el marcapasos fisiológico del cuerpo, el cual es el nodo sinusal, ubicado en la cresta terminales en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Luego, a través de fibras de conducción, permite despolarizar la masa auricular y luego llega al stop fisiológico que es el nodo auriculoventricular. Luego de una pequeña demora permite la propagación a través del sistema de conducción ventricular desde las de His hacia las ramas derecha e izquierda con sus posteriores ramificaciones esta última rama en un fascículo anterior y un fascículo posterior. Más adelante veremos el correlato electrocardiográfico de este recorrido. Aquí podemos ver la representación detallada de las diferentes estructuras cardíacas. Como ya sabemos, las aurículas tienen diferentes porciones de acuerdo a su origen embriológico. El seno venoso le da la porción lisa a la cara posterior de la aurícula derecha. El resto es la porción rugosa que deriva de la aurícula primitiva. En el caso de la aurícula izquierda, la mayor parte de la misma es lisa, proveniente de la formación del acúmulo celular de las venas cardíacas que derivan en las venas pulmonares, y la parte rugosa es la constituida por la orejuela. Ambas aurículas están separadas entre sí por el tabique interauricular, que se compone de diferentes porciones que evolucionan del sistema de estructuras embrionarias. En el centro del mismo discurre el foramen oval, el cual es un orificio que se cierra al nacer y permite el pasaje de sangre oxigenada hacia las cavidades izquierdas durante la etapa fetal. Entre cada aurícula y cada ventrículo existe una válvula que separa los mismos y permite el pasaje anterógrado de sangre e impide, en un normal funcionamiento, el pasaje retrógrado. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho discurre la válvula tricúspide, la cual dispone de tres valvas, la septal, la anterior y la posterior. Cada valva tiene anclajes con músculos papilares, tanto a la pared libre del ventrículo como la porción septal o medial. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se encuentra la válvula mitral, la cual cuenta con dos válvulas, una anteroseptal y una posterolateral. La principal característica de estas es que las cuerdas tendinosas que sostienen a todo el aparato subvalvular se orientan hacia la pared libre del ventrículo izquierdo. Ambos ventrículos poseen tres porciones, un tracto de entrada, una porción muscular y el tracto de salida. Recordaremos que el tracto de salida está dado por el bulbus cordis y luego de la reabsorción de tejido, cada tracto de salida, tanto el derecho como el izquierdo, toma contacto con su ventrículo respectivo. Tanto la válvula aórtica como la pulmonar están representadas por tres cúspides, como se aprecia en el primer dibujo de la filmina con las letras A, B y C. Se muestran ahí las tres valvas semilunares pulmonares que dan forma a la estructura de la válvula. En el lado aórtico también está compuesto por tres valvas. Una en íntima contacto con la arteria coronaria derecha, la cual es la valva coronariana derecha. Otra en íntimo contacto con la arteria coronaria izquierda, la cual se denomina valva coronariana izquierda, y una que no posee contacto con ninguna arteria coronaria, la cual es posterior en su ubicación y es conocida como valva no coronariana. Continuamos ahora con la siguiente pieza de nuestro rompecabezas, la circulación fetal. Aquí podemos apreciar un esquema de la circulación fetal. El camino que sigue la sangre en estos casos es diferente.
Aquí se constituye un circuito en paralelo en donde existen cámaras de mezcla de sangre y en el que ambos ventrículos funcionan de forma coordinada para poder eyectar la sangre oxigenada hacia la aorta y distribuyen menor flujo de sangre hacia los pulmones. La sangre oxigenada proveniente de la placenta ingresa a través de la vena umbilical, parte va a la microcirculación hepática, pero la mayoría a través del ductus venoso, que es una estructura fetal, saltea este paso y se dirige hacia la aurícula derecha a través de la vena cava. Hete aquí que una estructura derivada del seno venoso embrionario, la válvula de Eustaquio, orienta la sangre oxigenada proveniente del ductus venoso hacia el foramen oval, permitiendo la sangre con alto tenor de oxígeno pasar directamente a las cavidades izquierdas y mantener la mayor oxigenación para la sangre que discurre hacia el sistema nervioso central. El otro sitio fisiológico de bypass sanguíneo de esta circulación es el ductus arterioso, el cual permite el pasaje de las arterias pulmonares hacia la aorta, evitando en su mayor parte la circulación pulmonar. De esta forma, podemos enumerar las principales características de la circulación fetal: su funcionamiento en paralelo, que la oxigenación se da a través de la placenta y no a nivel pulmonar, y que dispone de varios sitios de bypass o shunt sanguíneo. Aquí podemos ver en forma esquemática el camino de la sangre oxigenada que pasa por la placenta. Los números que podemos ver aquí representan el porcentaje de sangre que se dirige por cada circuito y nos permite ver más claramente cómo se dispone esta circulación. En primer lugar, podemos observar el retorno venoso. En este caso, el retorno venoso de la vena cava inferior representa el 41% del total del retorno venoso, ya que suma el retorno venoso de las vísceras y miembros inferiores y la sangre proveniente de la placenta. La vena cava superior retorna el 32% del total, mientras que las venas pulmonares solo el 24%. El otro 3% del retorno venoso es a través de la vuelta de la circulación coronaria. Como vemos, el streaming de sangre proveniente de la placenta a través del ductus venoso pasa mayoritariamente hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval, con lo cual equipara en cierta forma y permite que el 44% del total de la circulación vaya hacia el ventrículo izquierdo. Hay que tener en cuenta que el tenor de oxígeno que hay en esta sangre es mucho mayor y el 56% del total de la eyección saldrá por el ventrículo derecho. En este sentido, vemos que del 44% que va hacia el ventrículo izquierdo, un 3% va hacia la circulación coronariana, un 32% hacia el sistema nervioso central y miembros superiores y el 9% restante hacia miembros inferiores. De la circulación pulmonar, es decir, de la eyectada por la arteria pulmonar, que representa un 56% del total, un 32% a través de un bypass va por el ductus arterioso hacia la aorta descendente, y solo el 24% del total de la eyección ventricular va hacia los pulmones, los cuales están colapsados en el periodo fetal. De esta forma, vemos claramente cómo el corazón trabaja en forma paralela para mantener una amplia circulación sistémica. Ambos ventrículos cooperan para mantener este flujo. En cuanto al total de la sangre que continúa su trayecto a la aorta descendente, más de la mitad de esta va a oxigenarse a la placenta a través de las arterias umbilicales. El resto es sangre mezclada que irriga los miembros inferiores y las vísceras. El siguiente tema que nos compete son los cambios adaptativos que suceden al nacimiento. Luego del nacimiento, acaecen varios cambios. Ni bien abandona la circulación fetal, los neonatos deben cambiar drásticamente la forma en que realizan la oxigenación de la sangre. El primer paso que se da en este sentido es la expansión pulmonar con el llanto al nacimiento. Cuando el flujo de la placenta se interrumpe con el corte del cordón umbilical, los neonatos empiezan a respirar y la mayoría del flujo arterial que antes iba por el ductus, ahora se oxigena en los pulmones. El tenor de oxígeno aumentado hace caer los niveles de prostaglandinas con la retroalimentación del cierre del ductus arterioso. Ni bien nacen, al cerrarse el ductus venoso, hay un menor streaming de sangre por la aurícula izquierda a través del jet de la válvula de Eustaquio del foramen oval, y esto hace que también aumente el retorno venoso a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Este conjunto de sucesos determina el aumento leve de la presión de la aurícula izquierda en 2 a 3 milímetros de mercurio, superando la presión ligeramente de la aurícula derecha, con el consiguiente cierre del foramen oval. De esta forma se cierran los cortocircuitos y los sitios de bypass y se establece la circulación en serie. Ahora,
Nos queda resaltar las principales características y las diferencias entre ambas circulaciones, la fetal y la del niño recién nacido. Como podemos ver en estas tablas comparativas, hay diferencias sustanciales entre la circulación fetal y la circulación postnatal. Básicamente el órgano de intercambio en la circulación fetal es la placenta y luego el órgano que hace la hematosis en la circulación postnatal son los pulmones. Existen en la circulación fetal varios cortocircuitos, como el foramen oval, el ductus arterioso y el ductus venoso, que se cierran en la circulación postnatal. La saturación de la misma, de la sangre en la aorta, es menor en la circulación fetal, alcanzando un tenor entre 65 y 80%, y en la aorta ascendente, la circulación postnatal representa una saturación mayor al 95%. Otra de las grandes diferencias es que la circulación fetal, como ya vimos, es en paralelo y luego de cerrado todos los shunts en la circulación postnatal, se da en serie. Cada ventrículo funciona uno después del otro y cada uno bombea a volumen completo sin mezclar la sangre entre sí. En cambio, en la circulación del feto hay una coordinación de ambos ventrículos para eyectar la sangre principalmente hacia el circuito sistémico. Otra de las características y diferencias entre ambas es que en la circulación fetal la dominancia es derecha, el ventrículo derecho maneja mayor volumen y mayor presión, a diferencia de la circulación postnatal y la maduración que se va dando a lo largo de la vida, que la dominancia va a ser izquierda. Continuaremos ahora con nuestro siguiente objetivo didáctico de la clase, que es poder reconocer los parámetros normales de la presión arterial. Con el propósito de poder responder a dicho objetivo, tenemos que definir primero qué es. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria a medida que el corazón la bombea a través del sistema circulatorio. Existen valores normales de la misma, los cuales están establecidos por tablas de percentilos. Una aclaración importante para la toma de presión es que la técnica tiene que ser la adecuada para evitar el error, tanto de sobredimensionarla como de subestimarla. La presión se debe medir en condiciones de reposo, a una temperatura corporal adecuada, sin haber realizado ejercicio físico, ni haber consumido estimulantes ni tabaco. Esto sea más en adultos que en niños, por lo general. En la técnica correcta descrita, el paciente debe estar sentado con ambos pies apoyados en el suelo, espalda erguida, apoyada, y el brazo extendido con el manguito colocado a la altura del corazón. La normotensión arterial es aquella que se encuentra por debajo del percentilo 90 para la edad. Se define hipertensión arterial cuando se obtiene un valor de presión arterial igual o mayor al percentilo 95 en 3 oportunidades seguidas. Según los cambios en las guías europeas y estadounidenses, la definición de hipertensión arterial está basada en los percentilos de presión arterial determinada para cada edad. Según las normativas y recomendaciones de la Sociedad Científica de Referencia en nuestro país, que es la Sociedad Argentina de Pediatría, se recomienda el uso de tablas basadas en percentilos hasta los 16 años. La toma de presión siempre debe acompañarse de la utilización del manguito adecuado para el tamaño corporal. En la edad pediátrica, como método de tamizaje y no diagnóstico, se utiliza una tabla simplificada de percentilos de presión propuesta por la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación Americana de Cardiología. La medición de la presión arterial debe formar parte del control de salud desde los 3 años y en mayores de 16 años se clasifica como normal la presión arterial por debajo de los 130-85 milímetros de mercurio e hipertensión por arriba de los 140-90 milímetros de mercurio de presión sistólica a la primera y diastólica a la segunda. Aquí se aprecian las tablas confeccionadas para la presión arterial del recién nacido. Circunferenciados en rojo podemos inicialmente ver el percentilo 50 de los niños nacidos a término, y en el segundo círculo rojo se aprecia el percentilo 95,
la cual representa un registro de presión por sobre la cual se considera elevada. Para cada edad gestacional se presenta la presión sistólica, diastólica y media del límite de cada percentilo. En esta filmina podemos observar la tabla simplificada de la que hablamos previamente y el principal trabajo que nos da las pautas de referencia para la toma, clasificación y tratamiento, el Consenso Argentino de Previsión Cardiovascular de la Infancia y Adolescencia, material fundamental de la Sociedad Argentina de Pediatría, publicado en la revista Archivos Argentinos de Pediatría en el año 2019. Ahora sí, nos adentraremos en el último tópico de nuestra clase, el registro electrocardiográfico de la actividad eléctrica del corazón. Como ya dijimos previamente, el corazón dispone de un sistema de conducción eléctrica sumamente complejo, que permite llevar el impulso eléctrico en forma ordenada, secuencial y armoniosa a todas las cavidades para que puedan funcionar de forma sincrónica. El electrocardiograma no es nada más ni nada menos que la representación en medios físicos como el papel o digitales de la actividad eléctrica cardíaca. Como dijimos previamente y se deja apreciar en el esquema de la derecha, el impulso eléctrico nace en el nodo sinusal y a partir de ahí se expande por toda la masa auricular, tanto derecha como izquierda, para despolarizar ambas aurículas. Esto se correlaciona con la onda P en el electrocardiograma. Luego deviene el retraso fisiológico que tiene esta actividad eléctrica en el nodo auriculoventricular, el cual se correlaciona con el registro del segmento PR. En total, toda la actividad auricular hasta el comienzo de la despolarización ventricular está abarcada en el intervalo PR. Luego del retraso fisiológico, comienza la despolarización de la masa ventricular, tanto izquierda como derecha. Esto se hace a través de tejido de conducción específico y los vectores y las fuerzas resultantes de estas, con un eje determinado de la despolarización, van a depender de la edad y la dominancia ventricular. Esto está representado por el QRS. Luego de un lapso breve comienza la repolarización ventricular, que está representada por la onda T, en la cual todas las células de conducción eléctrica vuelven a su estado basal de excitabilidad. Todo este ciclo se aprecia en el electrocardiograma y va sufriendo cambios con la edad. Es vital conocer el correcto posicionamiento de cada elemento al realizar un electrocardiograma. Como ya sabemos, tenemos 4 derivaciones de miembros. Una para el brazo derecho, una para el brazo izquierdo, una para la pierna derecha y otra para la pierna izquierda. Acá las podemos ver representadas. Luego, las precordiales se tienen que ubicar cada una en su lugar anatómico correspondiente. B1 en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. B2 en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. B4 en el quinto espacio intercostal en la línea medioclavicular. B3 en el punto medio entre B2 y B4. B5 en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior y B6 en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media. Algo de suma importancia para hablar para la interpretación del electrocardiograma son los ejes. Los ejes de los vectores de despolarización tanto auricular como ventricular se orientan espacialmente con las derivaciones de miembros. Sabemos que colocando las derivaciones de miembros podemos obtener distintas coordenadas, los cuales son 6, que nos van a orientar en el electrocardiograma para ver qué origen y qué dirección y qué magnitud tienen las fuerzas. B1 se ubica a 0 grados, ABF,
que es la resultante de diferencia entre las fuerzas de arriba y abajo, se da a 90 grados. Y así tenemos diferentes ejes y patrones para observar hacia dónde van. En total, los 6 vectores que analizamos en el electrocardiograma son en derivaciones de miembros de 1, de 2, de 3, ABL, ABF y ABR, cada uno con su orientación representada como se ve aquí en los gráficos. Normalmente, como ya vimos, el nodo sinusal se encuentra arriba y a la derecha de la masa auricular, con lo cual para terminar de despolarizar toda la masa auricular, el vector resultante debe ir hacia abajo y hacia la izquierda, es decir, estar comprendido entre D1 y ABF, ser positivos en esas direcciones. Con lo cual, un patrón sinusal normal debiera estar entre 0 y 90 grados. A lo largo de la vida, vamos a ir viendo que la despolarización ventricular va cambiando el eje, con un eje normal en aproximadamente entre 30 y 60 grados en la adolescencia y vida adulta, y un patrón más orientado hacia la derecha por las fuerzas de despolarización ventriculares de la dominancia ventricular derecha del neonato y de la circulación fetal en la circulación neonatal. Ya sabiendo esto, el siguiente paso es determinar la orientación de los vectores. Sabemos que desde cada punto que uno mire, la deflexión puede ser positiva o negativa para las masas de despolarización de los vectores resultantes. Si un vector va hacia la izquierda, desde D1 se va a ver positivo y desde ABR se va a ver negativo. Si un vector va hacia menos 90 grados, se va a ver negativo en ABF. Y si va hacia abajo, se va a ver positivo en ABF. Otra cosa importante para tener en cuenta es que si la masa de despolarización es perpendicular, si el vector resultante es perpendicular a un eje, quiere decir que el vector resultante está a 90 grados del mismo. Es decir, la masa isoeléctrica de despolarización nos indica la perpendicularidad del vector resultante. Si la deflexión es igualmente positiva del QRS en D1 que negativa, eso quiere decir que está a 90 grados. Tenemos que ir a ABF para ver si la deflexión es positiva o negativa para determinar si el eje es de 90 grados o menos 90. Aquí tenemos un electrocardiograma completo donde se representan las 6 derivaciones de miembro y las 6 derivaciones precordiales. ¿Qué es lo que me interesa analizar de este electrocardiograma? Varios puntos iniciales para poder interpretar luego los ejemplos electrocardiográficos e interpretar un electrocardiograma acorde a la edad. Aquí lo primero que tenemos que ver son los estándares bajo los cuales se realizaron el electrocardiograma. Que tenga una velocidad estándar, que es de 25 milímetros por segundo, que se vea abajo, y un estándar de voltaje, que es de 10 milímetros por milivoltio. Esos son los estándares habituales que debe respetar para poder interpretar en forma acorde un electrocardiograma. La modificación de estos se da en cuestiones específicas para poder analizar en detalle algunas otras patologías. Algo que tenemos que detectar primariamente en el electrocardiograma es saber interpretar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, como dijimos, es la cantidad de latidos por minuto que tiene el corazón. ¿Cómo lo medimos? Ya habíamos dicho que el QRS representa la despolarización ventricular, con lo cual es el registro electrocardiográfico de cada latido del corazón. Si analizamos la distancia entre una R y la otra, por ejemplo como está medido en D2, podemos ver la cantidad de latidos por minuto extrapolando esa velocidad a la cual se registra el electrocardiograma. Sabemos que en este estándar de 25 milímetros por segundo, cada cuadrado pequeño del electrocardiograma representa 0,04 segundos y cada cuadrado grande representa 0,2 segundos, es decir, un acúmulo de 5 cuadrados pequeños. Hay dos maneras simples y rápidas de detectar la frecuencia cardíaca. Una es hacer 300 dividido la cantidad de
cuadraditos grandes que hay entre una R y la otra, como se aprecia de 2, que hay 3 cuadrados grandes, si hacemos 300 dividido 3, nos da 100 latidos por minuto. Y la otra es hacer 1500 dividido la cantidad de cuadrados pequeños que hay entre R y R. Si hay 3 cuadrados grandes, va a haber exactamente 15 cuadrados pequeños. Esta forma de medir los cuadrados pequeños detecta mucha mayor precisión. Haciendo 1500 dividido 15 nos da 100 latidos por minuto, exactamente lo mismo. Y otra forma de hacerlo es calculando la cantidad de segundos de cada cuadrado. Si sabemos que 0,2 segundos es cada cuadrado grande y tenemos 3 cuadrados grandes exactos, va a ser 0,6 segundos por cada latido. Es decir, 10 latidos van a ser 6 segundos y en 60 segundos eso se va a corresponder con 100 latidos. Podemos llegar a la misma cuenta de varias formas distintas. Resumiendo todos los conceptos previamente explicados, tenemos que detectar si un electrocardiograma es sinusal o no. Para eso vamos a analizar inicialmente la onda P, que tiene que ser originada en el nodo sinusal, es decir, tiene que ser positiva en D1, D2, ABF y negativa en ABR. Debe haber un PR acorde y constante, que va variando según la edad. Un PR normal está entre 0,8 y 0,14 segundos aproximadamente en el neonato y va modificándose hasta alcanzar un valor normal entre 0,10 y 0,2 segundos en la edad adulta. Tiene que haber una conducción auriculoventricular 1 a 1, no tiene que haber mayor cantidad de P's que de QRS ni mayor cantidad de QRS que ondas P. Y la frecuencia cardíaca medida tiene que ser normal para la edad. En neonatos, una frecuencia normal para la edad es entre 100 y 160 latidos por minuto. En niños, más o menos lactantes, entre 80, 90 y 130 latidos por minuto. En ya niños más grandes, de 8 años, entre 70 y 110, y en adolescentes debería ser entre 60 y 100 latidos por minuto. Y otra cosa importante a analizar es que el ritmo sea regular, es decir, las R's, el intervalo entre una R y la otra, no tenga grandes variaciones o tenga variaciones mínimas. Las principales modificaciones que se dan a lo largo del crecimiento, desde el nacimiento hacia la adolescencia, se dan en el contexto del cambio de la preponderancia ventricular. Recordemos la gran preponderancia del ventrículo derecho en la vida fetal, la cual va cambiando luego del nacimiento y las modificaciones de los circuitos de presión, convirtiéndose las cavidades izquierdas en las cámaras de mucha mayor presión. Esto se da en el contexto de la capacidad de la placenta de hacer un intercambio gaseoso y la posición colapsada de los pulmones en la vida fetal, con lo cual hay un mayor aumento de presión en las cavidades derechas. Luego, esto cambia a partir de la disminución de la presión del circuito pulmonar. A medida que el corazón va creciendo y va madurando, tienen diferentes respuestas adaptativas para modificar el gasto cardíaco. De neonato, la principal respuesta a la necesidad de aumentar el gasto se da con el aumento de la frecuencia cardíaca. Luego, se puede administrar esto por distintas vías, mejorando la reserva miocárdica, por lo cual, durante el crecimiento, la frecuencia cardíaca promedio va bajando. Con el consiguiente cambio en las presiones también se produce un cambio en los ejes de la repolarización, siendo que en el neonato puede haber ondas T negativas hasta B3 o B4. En el adulto, muchas veces esto se consideraría patológico. A lo largo de la vida, se va viendo cómo el patrón de repolarización cambia francamente. Por último, también hay un cambio en la conducción auriculoventricular, prolongándose el PR a lo largo del tiempo con el crecimiento. A continuación, veremos tres ejemplos de electrocardiograma normales para la edad. Primero, el de un neonato, luego de un niño de 2 años y luego de un adolescente. En estos casos podremos ver la transición de la cual estuvimos hablando. Aquí podemos apreciar el electrocardiograma de un neonato. Como ya dijimos, las fuerzas preponderantes son derechas. Aquí analizaremos la onda P, primariamente, la cual
es positiva en D1 y positiva en ABF. Con esto ya sabemos que el electrocardiograma es sinusal. ¿Qué otras cosas hacen que las características sean sinusales de un electrocardiograma? Que la conducción nazca siempre desde el nodo sinusal con una propagación normal, un PR normal hacia la despolarización ventricular, que la despolarización ventricular sea acorde y en sintonía 1 a 1 con la despolarización auricular y luego haya una repolarización normal, es decir, que la conducción AB sea 1 a 1 gatillada por un impulso sinusal. Aquí podemos apreciar eso. Luego analizaremos el eje, que en este caso podemos ver en D1 que el eje del QRS pareciera ser isoeléctrico en D1, con lo cual tendremos que ir a ABF para ver si la deflexión es positiva o negativa. En este caso, ABF tiene un QRS positivo, con lo cual podemos decir que el eje eléctrico está a 90 grados, es decir, las fuerzas derechas preponderantes del neonato. Aquí no se representan las 6 derivaciones precordiales, solo vemos B1, B2 y B3. B1 corresponde efectivamente a un B1, B2 a una derivación entre B3 y B4 y la que dice B3 corresponde a B6. Aquí no vemos el patrón típico adulto de la transacción con las fuerzas preponderantes izquierdas, sino que vemos el patrón típico del neonato con fuerzas preponderantes derechas, donde en B1 tenemos una deflexión positiva de QRS francamente y un eje negativo de la onda T. Seguimos viendo entre B3 y B4, que está representado por B2, una deflexión negativa de la onda T y preponderancia aún de cavidades derechas. Y en B6, que está representado por B3 aquí, seguimos viendo un QRS casi isoeléctrico, con un poquito más de preponderancia de deflexiones positivas, pero como es un vector izquierdo, vemos que las deflexiones negativas corresponden a fuerzas derechas, que siguen preponderantes. Y aquí sí, la onda T es positiva. Aquí podemos apreciar el electrocardiograma completo de una niña de 2 años. Haciendo un análisis secuencial del mismo, podemos ver que inicialmente la onda P es positiva en D1 y ABF, con lo cual nos indica un electrocardiograma sinusal. La conducción AB es 1 a 1 por cada onda P. Hay un QRS, cada onda P es seguida de un QRS y cada QRS es precedido por una onda P. El eje eléctrico está entre 0 y 90 grados, siendo D1 positivo, es decir, que las fuerzas van hacia la izquierda, y ABF positivo, siendo que las fuerzas van hacia abajo. Con lo cual podemos decir que el eje está entre 0 y 90 grados. Para una mayor aproximación, vemos que ABL es positiva, con lo cual el eje debe ser más parecido entre los 30 y los 60 grados. Luego vemos las derivaciones precordiales. Aquí podemos apreciar que hasta B3, la onda T, la repolarización es negativa. Como ya dijimos, a esta edad eso todavía es normal. Y vemos que las fuerzas derechas van disminuyendo bastante respecto a lo que vimos en el electrocardiograma del neonato. Otra cuestión a analizar es la regularidad de los intervalos RR y la frecuencia cardíaca, que si medimos en forma acorde es aproximadamente entre 105 y 110 latidos por minuto. Tenemos en D2, entre la primera R y la segunda R, hay aproximadamente 13,5 o 14 cuadraditos. Si hacemos la cuenta rápida de 1500 dividido 14, nos va a dar una frecuencia cardíaca de 107 latidos por minuto. Y por último, el tercer ejemplo es el electrocardiograma de un adolescente. Aquí se ve claramente cómo el intervalo entre cada R y R se va espaciando, constituyendo la disminución típica de la frecuencia cardíaca con la edad. Podemos ver también cómo desde B1 la onda T es isodifásica o ligeramente negativa y ya en B2 es francamente positiva, y cómo las fuerzas de despolarización ventricular en las precordiales se ve claramente en B1 una deflexión negativa, con lo cual indica
gran preponderancia de las fuerzas izquierdas, y en P6 se ve un eje de QRS todo positivo. Es prácticamente una R pura, con lo cual nos habla de la preponderancia izquierda ya a esta edad, que es una preponderancia normal. Así es, continuando con el análisis, vemos que es un electrocardiograma sinusal con una P positiva en D1, D2 y ABF, y el eje está constituido entre 0 y 90 grados, siendo positivo en D1 y positivo en D2. Para una mayor aproximación es casi isoeléctrico en ABL, con lo cual su vector perpendicular sería D2, un eje en 60 grados. Así concluimos con toda la transición desde el neonato hasta el adolescente de los cambios electrocardiográficos normales. Y así, luego de todo este recorrido, pudimos conjugar las piezas de este rompecabezas y entender cómo es la transición normal de la vida fetal a la vida postnatal y las transiciones que se dan, tanto anatómicas como fisiológicas y electrocardiográficas, a lo largo de la vida del niño. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase.